moments in American history. On the left, we see U.S. officials hastily fleeing South Vietnam as the capital fell. And then on the right, we see the scene in Kabul today. Diplomats. Bienvenidos a El Punto sobre la I. Hoy tenemos con nosotros a Lajos Sasdi. Lajos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dinos, por favor, cuál es el tema del que nos vas a hablar hoy. Sí, quiero comentar, trataré de hacerlo brevemente, sobre el desastre militar del gobierno afgano en Afganistán. Como saben ustedes, los guerrilleros talibán están pues en una ofensiva relámpago, se puede decir, capturando pues el jueves, ayer capturaron, según leí, 5 capitales provinciales, entre ellas creo que Kandahar, y pues han capturado Herat también, Mazar-i-Sharif, Lashkar-Gah, y controlan una tercera parte, tengo entendido, de las provincias o de las capitales provinciales, una tercera parte del territorio afgano, o si no son de las provincias, de las capitales provinciales, que es básicamente, como decir, una tercera parte de los núcleos poblacionales provinciales más importantes de Afganistán. Y parece que su ofensiva es imparable. Entonces, ¿a qué se debe esto? Bueno, hay numerosos factores que se pueden tocar. Yo me gustaría concentrarme en el aspecto militar, estrictamente, en la medida de lo posible. Un comentarista, Anatol Lieven, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, comentó, y estaría inclinado a darle la razón, que el ejército afgano de tiempos de la monarquía afgana, a fines de los años 40 del siglo XX, cuando se le proporcionó o adquirió tanques, sí, tanques de combate, y aviones, pues una fuerza aérea, lograron derrotar y someter las revueltas tribales que podían haber o que surgían en Afganistán. Habría sido la primera vez en tiempos recientes en que el Estado afgano lograba someter a las tribus. Eso no ocurrió, por ejemplo, cuando fue la revuelta afgana contra el Estado comunista de la República Democrática de Afganistán, prosoviética, y contra las fuerzas soviéticas que invaden Afganistán a partir de 1979 hasta 1989, en que se retiraron. Así que, y desde entonces, pues no ha habido, digamos, que un Estado afgano fuerte. Una cosa, a ver, me están llamando. Bueno, no sé cómo apagar esto. Pero bueno, disculpen el ruido de fondo. Otra cosa era que se ha comentado en un estudio sobre poderío aéreo de Afganistán desde 1989 hasta el 2001, en que invade Estados Unidos, por, digamos que la editorial Helion británica, que publica, esta publicación es Alas sobre el Hindu Kush. El Hindu Kush es la cordillera principal que atraviesa el centro de Afganistán. Y ahí comentan que el gobierno de los talibán, una vez que se hacen con el poder, antes de que los americanos invadieran en 2001, entre 1994 y 1996, creo que ganan la guerra, se quedan con la mayor parte de Afganistán los talibán, y creo que en 1996, desarrollaron una fuerza aérea de la República Islámica de Afganistán. Los talibán tenían fuerza aérea. Parece que eran aviones que eran de tiempos heredados del régimen soviético, prosoviético, la República Democrática de Afganistán. Parece que el gobierno pakistaní, que tuvo un papel fundamental en la creación de los talibán en territorio pakistaní fronterizo con Afganistán, les ayudaban. El gobierno pakistaní ayudaba a la fuerza aérea de los talibán. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que armas convencionales, que uno diría que, bueno, igual no es lo adecuado para combatir a una insurgencia como los talibán, sí eran importantes. Tanques, porque se imponen sobre fuerzas talibán que andan en motocicleta, motocross, o en los llamados técnicos, que son estos vehículos pick-up, ¿no? Las camionetas pick-up con una ametralladora en la parte de atrás, o el poderío aéreo,
para destruir todo lo que se mueva, vehicular al menos, y convoyes y columnas de tropas en el suelo. Fuerzas convencionales, pero que hay que saber usarlas. Y me da la impresión que Estados Unidos no, con todos sus recursos de inteligencia académicos, no implementó eso al crear un ejército afgano, un ejército nacional afgano. ¿Cuántos tanques, según Wikipedia, tenía el ejército nacional afgano? Pues hasta hace muy poco, hasta este año vamos a decir, 44, según he visto. Y 44 de la época soviética. O sea que no es de lo más moderno tampoco para un país tan grande y un ejército de 180,000 miembros. Entonces, probablemente no tenían fuerzas de artillería pesada, eso tendría que estudiarlo, también adecuadas. Y fuerza aérea, los aviones Super Tucano de la compañía brasileña Embraer, que sí son buenos aviones contra insurgencia, pero no tienen tanta autonomía de vuelo, no pueden llevar tanto tiempo en el aire como otros aviones y no pueden llevar tanta carga de bombas. Entonces, por ejemplo, los aviones Reaper, aviones no tripulados MQ-9 de los americanos, pueden estar 14 horas en el aire, como no tienen piloto, drones son, ¿verdad? Plenamente cargados. 1.400 kilogramos de explosivos o de carga en las alas externas. El Super Tucano puede estar 7 horas, 8, creo que son 7 horas en el vuelo, 7 horas y media, con una carga, no sé si de 1.000 libras o algo así o menos. Pero hay otros aviones, como el F-15E, que es como un cazabombardero derivado del caza de superioridad aérea americano F-15. El F-15 puede llevar hasta 10.000 kilogramos de explosivos. En comparación, el Sukhoi 34, equivalente al F-15 de Rusia, que los rusos lo saben usar y lo usan muy bien contra los terroristas radicales suníes como Al-Qaeda y Estado Islámico en Siria, puede llevar pues más de 8.000 kilogramos, pero puede en una misión llevar 8.000 kilogramos de bombas, que eso jamás el Super Tucano podría llevar. Entonces, los americanos habrán pensado que, bueno, los afganos, pues, ellos son los americanos los que llevan la guerra, los que operan los aviones, los que tienen los tanques, y los afganos, pues, allá que dependan de nosotros, pero muy mal, debieron de haberlos preparado para resistir solos el embate. Y yo considero, cuando los americanos anunciaron que se retiraban y los talibán salieron de sus escondites para ocupar las ciudades y provincias y territorios, cuando salieron al campo abierto, ahí era el momento para verlos atrapados con poderío aéreo, artillero y de tanques para defender las ciudades, y esos talibán en motocicleta o en camionetas pick-up no hubieran podido contra eso. Un ejemplo, leí yo hace unos años que los canadienses desplegaron tanques Leopardo 2 en Afganistán y ellos decían que cuando los talibán los veían, se escondían, se iban, porque claro, sabían el poder de cañón de 120 milímetros y de ametralladoras que llevaba el Leopardo 2, aparte de su blindaje. ¿Por qué no lo hicieron, Layos? Porque con todo lo que nos cuentas, o sea, con todo ese poderío militar y con la información que tú tienes, pues ¿por qué no lo hicieron? Bueno, probablemente porque ignorancia de los americanos, quizá desprecio por la capacidad de los afganos. Yo diría que más que otra cosa, falta de conocimiento estratégico, táctico, probablemente es la mentalidad de que una guerra de guerrillas tiene que combatirse de otra manera y no con medios convencionales, tradicionales como artillería pesada, tanques y aviones jet, aviones de combate, no contra insurgencia como el de hélice, que es el Super Tucano, que es muy efectivo, pero no tiene el alcance ni la capacidad de bombas ni la autonomía para operar en un país tan grande como Afganistán. Entonces, pasó como en Vietnam. Vietnam, sí, por las películas y todo, pensamos una guerra de guerrillas, el Vietcong, las guerrillas comunistas, pero ¿cómo se ganó la guerra de Vietnam? Los comunistas de Vietnam del Norte. Cuando se retiran los americanos, ellos invaden Vietnam del Norte a Vietnam del Sur con tanques, con tropas y artillería convencional, una invasión tipo Segunda Guerra Mundial, y conquistaron Saigón. Entonces, es una cuestión de que no supieron, no fueron creativos, no fueron inteligentes los militares americanos. Lamentablemente, entre sus analistas
incluyendo los de inteligencia militar, hay mucha mediocridad. Y entonces es lo que llaman la sabiduría convencional, en inglés, conventional wisdom, que es un conocimiento generalizado, un punto de vista compartido generalizado, pero no piensan, como dicen, fuera de la caja, out of the box. Entonces, es cuestión de lógica, de tener, digamos que, toda esta información que yo les estoy virtiendo, rapidito trato, de distintas fuentes, experiencia operacional. Y ellos parece que simplemente, como tenían a los talibanes escondidos. Y una cosa, un ejemplo, la ofensiva del Tet, que fue una batalla en que las guerrillas del Vietcong, de Vietnam del Sur comunistas, en 1968, durante la fiesta pues de Año Nuevo, creo, vietnamesa del Tet, salieron a la superficie de sus escondites, muchos de ellos subterráneos o de la selva, y atacaron bases americanas en todo el territorio de Vietnam del Sur, incluyendo hasta la embajada de Estados Unidos en Saigón. Entonces, ¿qué pasó? Al salir de su escondite, los americanos los cogieron al aire libre y liquidaron al Vietcong, que eran las guerrillas comunistas de Vietnam del Sur apoyadas por Vietnam del Norte, las liquidaron como una fuerza de combate autónoma y creíble. Claro, fue una derrota política en Estados Unidos porque el público, al ver en la televisión el ataque a la embajada, pensaron que fue una derrota americana, y entonces vino el proceso de retirada de las fuerzas americanas de Vietnam, pero fue una victoria militar de los Estados Unidos, total. Liquidaron al Vietcong, y eso pudieron haber hecho con los talibán al salir al aire libre, cuando los americanos decían que se iban a haberlos cogido en campo abierto y haberlos liquidado. Aparte que hay otra cosa, Afganistán no es solo de la etnia del grupo nacional afgano Pashtun, que es el mayoritario, hay también tayikos, que hablan lengua indoirania, emparentada al farsi, hay los hazara, que son de origen mongol y son chiitas, musulmanes chiitas, atacados por los talibán, martirizados por los talibán. Hay uzbecos, turcos, hay otros grupos nacionales, nuristanis, beluchistanos, etcétera. Esos grupos debieron de haberlos organizado para que territorialmente los talibán, que son pashtunes, no operasen, sobre todo desde los Hindu Kush, que miren el mapa de Afganistán, por el centro está la cordillera de los Hindu Kush. Al norte del Hindu Kush tienes a tayikos, tienes a hazaras, tienes a uzbecos, tienes a turkmenios, porque Turkmenistán está al norte. Esos grupos probablemente no son leales a los talibán. Debieron de haber fortificado o fortalecido la presencia ante talibán en las zonas donde étnicamente o nacionalmente no se identificaban con los talibán por ser mayoritariamente pashtunes, y parece que no lo hicieron. Y Déjame yo, en cuestión de minutos de mirar estas cosas, llego a estas conclusiones, pero ¿qué les pasa? La mediocridad de los americanos. Sí, bueno, o te necesitan ahí Bueno, pudieron haberme contratado, pero probablemente porque pensaba de manera independiente, aunque jamás les hubiera traicionado si me hubieran contratado, no era lo suficientemente leal o lo suficientemente americano para contratarme. En la BOA no te quieren, por ejemplo. ¿Ah? En la BOA, el VOA, Voice of America. Bueno, sí, pero me entrevistaron, creo que el año pasado, sobre las protestas y disturbios sociales que hubo en Ecuador, en Chile, cuando estaba Lenín Moreno, y como había otro interlocutor invitado que empezaba a decir cosas que, bueno, me parecían que no eran muy correctas, yo en mis argumentos llegué a decir que Estados Unidos apoya grupos terroristas radicales suníes en Siria. Y ahí hubo la exclamación, porque era Voz de América Español. ¡Oh, no, terrorista! Desde entonces no me han invitado, a pesar que creo que dije la verdad. Así que lamentablemente existen esos prejuicios si piensas de manera distinta a ellos. A los americanos les gustan analistas que piensen como ellos. Ese es el problema. Y muchos están equivocados. Ese es el problema. Serán muy fanáticos, leales, incondicionales, muy pitiyanquis, como dicen, pero les falta el conocimiento y, pues, digamos que la inteligencia para hacer un buen análisis. Layos, déjame hacerte una pregunta. A ver, a mí me surge cuando me hablas de todo esto digo, después de 20 años, ¿no?, en Afganistán, puede ser, porque digo, también he escuchado a muchos analistas que dicen que en realidad Estados Unidos, pues, habrá perdido la guerra, pero también ha ganado muchas otras cosas. Puede ser que no haya hecho lo que tú dices contra los talibanes porque pues haya un interés por parte de Estados Unidos ahí.
O sea que, o no haya sido su interés simplemente armar, digamos, darle esa fuerza a los afganos o también, digamos, fastidiar a China de alguna forma también. Bueno, la cosa es, los chinos apoyaron a los talibán, Ajá. según informes que aparecieron en la primera década del siglo XXI, con armas, porque es el típico dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Lo mismo Rusia, los americanos han acusado a Rusia de eso, que les han dado armas recientemente, pues en la última década o qué sé yo, lo mismo, para evitar una presencia americana y de la OTAN al sur de la panza blanda de Rusia, que es Asia Central, la ex Asia Central zarista y soviética. Pero no puedo ver realmente qué ventaja puede tener Estados Unidos cuando los talibán probablemente no van a cumplir con su promesa en los acuerdos que tuvieron en Qatar con Estados Unidos, que dice que los talibán se comprometían a no apoyar a grupos terroristas pues antiamericanos como Al Qaeda. Y eso pues probablemente habrá que ver, no creo que cumplan con eso. Así que un gobierno hostil que se vengará, pues claro, de haber estado fuera del poder por 20 años, porque ellos estaban básicamente con el poder del 90% de Afganistán cuando Estados Unidos invade, no veo que sea muy amigo en ese sentido de los Estados Unidos y de intereses de Estados Unidos. Aunque Ahora, se claro, beneficia indirectamente del avance. la única cosa sería si tratan de crear problemas contra Irán, tratan de crear problemas contra la China, pero no olviden que el principal benefactor, los talibán no pueden vivir aislados, necesitan también cierto apoyo. Su principal aliado ha sido Pakistán y probablemente lo será nuevamente Arabia Saudita, y es que nunca dejó de serlo. Entonces, los pakistaníes son estrechos aliados de la China, así que no creo que los talibán se metan en Turquestán Oriental, lo que los chinos llaman Xinjiang Uigur, para apoyar a los uigures reprimidos por los chinos, que quieren pues comunizarlos y que dejen de ser musulmanes a esta población turca de los uigures. No creo, pues, habrá que ver, claro, pueden amenazar a Rusia y sus intereses en Asia Central, pero no creo que a Estados Unidos le interese que Asia Central se radicalice con un régimen antioccidental que eventualmente amenace a Europa, que es su aliada. Oye, Layo, sí, disculpa, ¿qué pasó con el acuerdo de Qatar que vimos todos ahí televisado con los talibanes y que pues ahora pues están incumpliendo, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Explícanos, por favor. Bueno, ahí está la cosa. Creo que lo hicieron muy mal, porque no los talibán, sino los americanos, ¿no? Los occidentales, porque lo que tengo entendido es que el pacto de Qatar era que se retirarían los americanos y claro, sus tropas aliadas de la OTAN, si prometían los talibán no albergar a grupos terroristas radicales suníes como los de Al Qaeda, ¿no? Que fue el motivo, la excusa de Estados Unidos de invadir en 2001 porque estaba Osama Bin Laden y miembros de Al Qaeda, etcétera. Pero tenía que haber no estaba vinculado evidentemente al pacto de Doha, de Qatar. Tenía que haber, digo yo, un acuerdo de paz entre Kabul, el gobierno de Afganistán, de la República Islámica de Afganistán, y los talibán, pero no hubo tal acuerdo. Y ahí está el error que veo también de los americanos y occidentales, que sin ese acuerdo entre Kabul y los talibán debió haber sido condición sine qua non. Sin ese acuerdo no se retirarían los americanos, pero sin acuerdo y sin nada se van a la desbandada. Y eso es un serio error, un grave error. Debieron de haber dicho a los talibán, si ustedes no llegan a un acuerdo de paz con Kabul, nosotros no nos vamos. Y si llegan a un acuerdo y no lo cumplen, volveremos y no nos vamos a ir. No hicieron eso. Simplemente se lavan las manos, se van, porque una promesa de los talibán, que obviamente no la van a cumplir, no creo que la cumplan. Eso es simplemente por decir, ¿no? Para que los otros se vayan, que ya se veía que los americanos estaban bajo Biden desesperados de irse. Y no culpo, yo sé, yo comprendo, 20 años es muy costoso, pero ¿cómo se van dejando a un país que dependía de Estados Unidos y que los americanos no los prepararon para defenderse por sí solos? Porque básicamente los talibán dependían del músculo militar de Estados Unidos y de la OTAN. Muchos soldados están huyendo, ¿no? También. ¿Ah? Muchos soldados afganos también que huyen, vemos en la... Sí, y según he leído, informes que le han llegado a los americanos a su embajada, que soldados del Ejército Nacional Afgano que se rinden a los talibán los están ejecutando. Madre mía. Matando.
Pues Layos, si no tienes nada más que añadir, nos tenemos que ir. Sí, nos vamos entonces. Nos vamos. Sí, solo quería Muy bien. comentar esto, Sí. que los Estados Unidos no supieron hacer bien las cosas en lo militar, en preparar al ejército afgano, y hay otras cosas que se pueden decir. Legitimidad. Quizás hubiesen convencido al descendiente de Zahir Shah, el último Shah de Afganistán, para dar legitimidad al país, porque un presidente bueno, probablemente para una sociedad Shah es afgana, rey, ¿verdad? tribal. ¿Mm? Shah es rey, ¿verdad? Sí, como rey, Sí. emperador, sí. Era el de Afganistán. Zahir Shah fue depuesto por su primo hermano, que se convirtió en dictador de Afganistán en los años 70. A este primo hermano, Mohammed, ahora se me escapa el nombre, lo asesinaron los comunistas y ahí se estableció un satélite de la Unión Soviética. Eventualmente los afganos comunistas, las facciones que había, Halk creo que era una de ellas, empezaron a pelear entre ellos y tratar de forzar el comunismo al pueblo afgano, que se levantó precisamente porque no querían ser ateos, querían ser musulmanes y seguir con sus tradiciones y todo, y eso obliga a los rusos a invadir para que no cayese el régimen satélite que había en Afganistán. Pero miren cómo fue eso, que los rusos al invadir Kabul asesinaron al líder prosoviético, porque estaba este individuo, se le habían pasado de las manos, ¿no? Y había estado cometiendo purgas y matanzas, etcétera, dentro del partido, pero lo liquidaron los mismos rusos y pusieron a otro líder, claro, más afín a los intereses de Moscú y que obedeciese lo que Moscú decía, y ahí pues la guerra esa de Afganistán del 79 hasta el 89. Pero fue en los años 70 que empezó todo, del 78. Fue la revuelta de Alá Akbar, la noche de Alá Akbar, porque fue cuando se levanta el pueblo afgano bajo el grito de Dios es grande contra los comunistas y los rusos asesores que había en poblaciones de Afganistán y los liquidaron, los mataron, y eso, claro, movió las cosas al punto que llevó a la intervención rusa, etcétera. Muy bien, pues Layos, te agradecemos muchísimo por todos estos datos que nos has traído hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Cuídense mucho. Igualmente. Chao. Y muchísimas gracias a usted por seguirnos aquí en el Punto sobre la I. Hasta la próxima.